Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias así nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia número 17 en la Colonia Centro. Mientras tanto, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, Museo de la Mujer y nuestra página www.museodelamujer.org.mx. Bueno, pues como saben, yo soy la doctora Beatriz Saavedra y bueno, soy coordinadora de este ciclo de conferencias, La Poética de la Inteligencia, que bueno, pues muchas gracias a todos los que ya tienen tiempo siguiéndonos. Como saben, tenemos ya 5 años con este ciclo de conferencias y bueno, hemos hablado de diferentes escritoras de todas partes del mundo y bueno, pues estamos muy contentas el día de hoy de tener como invitada a la doctora Marisa Trejo. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Rosario Castellanos, una de las escritoras más importantes de nuestro país, un referente en el feminismo. Y bueno, pues ya creo que muchos la conocemos, pero bueno, ya siempre hay algo que decir sobre Rosario Castellanos. Voy a dar primero la palabra a nuestra coordinadora, la doctora María del Carmen Carrillo, quien siempre nos hace una hermosa semblanza de la vida de estas escritoras. Adelante, por favor, doctora María del Carmen Carrillo. Sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan este día. Gracias, doctora Beatriz, por la presentación y gracias a la doctora Patricia Galeana, directora del Museo de la Mujer, y a las personas que colaboran en él para poder llevar a cabo una sesión más de la poética de la inteligencia. Me es muy grato compartir este día con la doctora Marisa Trejo para conversar sobre la vida y obra de una de las escritoras mexicanas más reconocidas a nivel nacional e internacional. Ella es Rosario Castellanos, quien nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925. Recién nacida fue llevada a Comitán, Chiapas, hija de Adriana Figueroa y César Castellanos, quien se dedicaba a la plantación de café. Vivió dentro de una familia conservadora. Ahí realizó sus estudios primarios y 2 de secundaria. Regresó a la Ciudad de México con sus padres a los 16 años para continuar con sus estudios hasta llegar a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde en 1950 se graduó de maestra en filosofía con la tesis sobre cultura femenina. Más tarde, en la Universidad de Madrid, llevó cursos de estética y estilística. Fue una escritora, periodista y diplomática mexicana considerada una de las literatas mexicanas más importantes del siglo XX. Combinó su labor creadora con la promoción cultural, la docencia, el periodismo y la diplomacia. En 1933 fallece su único hermano Benjamín a la edad de 7 años y en 1948 fallecen sus padres, quedando huérfana y en una situación económica limitada. Rosario Castellanos sintió una necesidad urgente de la autoexpresión que la llevó a convertirse en la primera escritora en Chiapas. A los 18 años empieza a publicar en la revista antológica América, formando parte de los 8 poetas mexicanos como Dolores Castro, Javier Peñalosa, Efrén Hernández, entre otros. También es considerada dentro de la generación del 50, integrada por Jaime Sabines y Carlos Fuentes. Desempeñó la jefatura de Información y Prensa en la Universidad Nacional Autónoma de México e impartió las cátedras de Literatura Comparada, Novela Contemporánea y Seminario de Crítica en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad, lo anterior de 1961 a 1971. Ejerció con gran éxito el magisterio en México y en el extranjero. En los Estados Unidos fue maestra invitada por las universidades de Wisconsin, Universidad de Colorado e Indiana durante los años 1966 y 67. Y en Israel, en la Universidad Hebrea de Jerusalén,
desde su nombramiento como embajadora de México en ese país en 1971 hasta su muerte. Escribió por muchos años en Excelsior, dejó un sinnúmero de colaboraciones en periódicos y revistas, fue promotora del Instituto Chiapaneco de la Cultura, en el Instituto Nacional Indigenista, dirigió el Teatro Guiñol del Centro Coordinador Celtal-Tzotzil. Su gran obra se distingue por una profunda reflexión crítica sobre la mujer mexicana y hacer visible la presencia indígena contemporánea, temas indispensables que no habían sido tratados literariamente, destacando novelas como Balún Canán, por la que recibe el Premio Chiapas en el 58, Oficio de Tinieblas del 62, Rito de Iniciación de 1996. Dentro de los cuentos está Ciudad Real en el 60, Los Convidados de Agosto en el 64, Álbum de Familia en el 71. Posteriormente recibe otros galardones, entre los que destacan el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en el 62, Premio Carlos Trullet de Letras en el 67 y Premio Elías Souraski de Letras otorgado por la Comunidad Judeo-Mexicana en 1973. En 2010, el gobierno federal instituye el Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos. Y también hay muchos lugares públicos que llevan su nombre. Existe un museo en Comitán, Chiapas, hay parques, la biblioteca del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, uno de los jardines de la Facultad de Filosofía y Letras y la librería del Fondo de Cultura Económica. Dentro de sus poemarios están Trayectoria de Polvo, Apuntes para una Declaración de Fe, De la Vigilia Estéril, El Rescate del Mundo, Presentación al Templo, Poemas al Pie de la Letra, Salomé y Judith, Lívida Luz, Materia Memorable, Poesía No Eres Tú, donde están reunidos sus poemarios. Su entrañable amiga Dolores Castro refiere que da idea cabal de una Rosario Castellanos que busca y encuentra la vida, la plasma, nos resucita al comunicarla, da fe de la íntima verdad del género humano. Sus últimos poemas son estrictas tomas de conciencia descarnadas sin concesión alguna, como quien quita la piel con un afilado bisturí para contemplar que en el fondo hay la misma verdad. Fin de la cita. En ensayo tiene sobre cultura mexicana, en el 50, la novela mexicana, Mujer que sabe latín, El mar y sus pescaditos, Declaración de fe. En sus colecciones de artículos, El uso de la palabra y Mujer de palabras. En teatro, Tablero de dama, Pieza en un acto, El eterno femenino, Farsa. También tiene epistolario, Cartas a Ricardo, y en el cine la película mexicana Los Adioses de Natalia Beristain presenta los años de juventud y estudios de Rosario Castellanos y sobre todo su relación con Ricardo Guerra Tejeda. En la telenovela chilena Pacto de Sangre se inaugura el tercer acto con un epígrafe que cita los siguientes versos de la autora. Heme aquí, y al final, y todavía no sé qué cara le daré a la muerte. El mundo de Rosario Castellanos estuvo cifrado por el feminismo, reflejando en sus poesías y ensayos la condición femenina de muchas mujeres. Es por ello que su vida fue como espejo de las mujeres de su tiempo, mediante la expresión de la dualidad, aceptación, resistencia, de lo regido por la figura ideal y del universo de lo inmediato. Edificó un universo a partir de algunas formas de dominación social. En 26 años, de 1948 a 1974, Rosario Castellanos dedicó su vida a crear una obra que la expresara de cuerpo entero y que al describirla fuese una especie de registro del mundo en el que le tocó vivir. Rosario Castellanos fallece el 7 de agosto de 1974 en Tel Aviv, Israel, a los 49 años. A pesar de su prematura muerte, dejó un legado imprescindible con su vida y con su obra. El que se va, se lleva su memoria, su modo de ser río, de ser aire, de ser adiós y nunca. Rosario Castellanos. Muchas gracias.
Muchas gracias a la doctora María del Carmen Carrillo. Y bueno, pues voy a presentar a la doctora Marisa Trejo Sirvent, eh, mexicana, escribe poesía, cuento, ensayo, crítica literaria y artículos periodísticos. Ha publicado 7 poemarios, 4 libros de ensayo y compilado 3 antologías poéticas. Entre sus libros se encuentran una introducción a Sor Juana Inés de la Cruz, Chiapas biográfico, Jardín del Paraíso, La señal de la noche, que es un libro colectivo, Páramo de espejos, Vida y obra de José Gorostiza, La hora en que despertamos juntos, Tiempo de cantos y canciones del mar de la luna. Ha obtenido varios premios y reconocimientos literarios en México y en España. Su poesía ha sido traducida a 4 lenguas e incluida en 20 antologías. Jurado en certámenes nacionales e internacionales de poesía, es coordinadora del proyecto internacional Cultura Sur en Chiapas y miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Bienvenida, doctora Marisa Trejo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchas gracias al Museo de la Mujer. Gracias a Mari Carmen. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyan para hacer realidad este tipo de eventos también a nivel digital. Gracias a todos los que están por detrás, diríamos, de la organización también de esto. Bien, pues tengo unas diapositivas que me gustaría compartir para de esa manera poder hacerlo un poco más ágil. Bueno, supongo que este ciclo se llama Poética de la Inteligencia, por lo cual también me interesó hablar sobre Rosario Castellanos con relación a esta diríamos, a esta frase de Poética de la Inteligencia. Vamos a comenzar ahorita hablando un poco a nivel general sobre Rosario Castellanos. Ya no mencionaremos nada de las cosas que también resumió María del Carmen, porque pues la verdad, la doctora María del Carmen, porque pues sería abundar mucho en esto. Prefiero abordar directamente ya el tema que quiero yo tratar. Rosario Castellanos, toda su bibliografía, diríamos, abarca poesía, como sabemos, cuento, novela, ensayo, teatro, y pues tiene una hemerografía, como ya nos ha dicho María del Carmen, con una gran diversidad de ensayos y artículos periodísticos. Rosario afirmó en alguno de sus famosos ensayos de Mujer que sabe latín, dijo, uno recibe su vida para hacerla, elige una figura que va desarrollándose en cada acto, en cada abstención, en cada propósito. Y sí, en efecto, pues podemos decir que ella recibió su vida para hacer todas estas facetas o tareas que tenemos por lo general como mujer, ¿verdad? Pero también es importante que ella no se contentó con solamente ser eso, ama de casa, hija, mujer del hogar, ¿verdad? Sino que también quiso ser estudiante de literatura, poeta, narrador, ensayista, articulista de Excelsior y otros periódicos y revistas, ¿verdad? En más de 500 ensayos y artículos periodísticos dejó todo tipo de escritos donde abarcó prácticamente todos los géneros literarios, lo cual es complejo y difícil y al menos en nuestro país creo que solamente Sor Juana Inés de la Cruz que intentó todos los géneros de su época, que en su época había. Todo esto y la calidad de la obra de Rosario la convierten, a mi parecer, en la escritora más sobresaliente de México en el siglo XX. Ella tuvo una diversidad de intereses literarios, pero pues más allá de lo que sería su prosa, su expresión poética, su narrativa, ¿verdad? Hay que entender que está el pensamiento de una intelectual que nos invita continuamente
a través de la ironía, la integridad, el asombro y la reflexión, a precisamente a meditar nuestros actos, a meditar sobre sus palabras. Andrés Fábregas Puig, un antropólogo muy brillante, chiapaneco, él señala que, lo cito, estamos ante una pensadora cuyo propósito es despertar la conciencia sobre el mundo en que vivimos. La ironía es así una invitación al examen de nuestras circunstancias, una posibilidad de ser conscientes, dice Fábregas, para encontrar soluciones éticas a los problemas sociales. Fue pues entonces una intelectual que por primera vez en la historia de nuestra literatura y el periodismo tuvo esa mirada holística y crítica de una mujer ante las diversas problemáticas en nuestro país y en el mundo, ¿verdad? Esta visión que ella tuvo rompe esquemas y desafía estereotipos y prejuicios que incluso, fíjense, permeaban en el periodo que ella escribe en el ámbito universitario, filosófico e intelectual. Solamente entendiendo esto se da uno cuenta de por qué ella escribe en ese tono su tesis, ¿verdad? Luego abordaremos esto. Castellanos se observa a sí misma y observa a su mundo. Observa su mundo para enfrentar pues a toda una serie de mitos. Andrea Reyes, que ha sido no solamente la compiladora más grande de todos sus ensayos, sino también quien hizo el rescate, creo que en la biblioteca, me parece que de Washington, en donde todavía se conservaban microfilmados los artículos de Excelsior que habían desaparecido por el incendio aquel que hubo en Excelsior y que no, por esa razón no se recuperaban estos archivos. Andrea Reyes, esta investigadora de California, ella señala que la cuestión de la mujer como intelecto fue una preocupación central en el pensamiento de Rosario Castellanos. Ella aprendió de mujeres audaces como Sor Juana, Virginia Woolf y Simone de Beauvoir, no solamente aprendió de ella, sino contribuyó, dice, con su tesis de maestría y sus ensayos a la vanguardia del feminismo al nivel internacional. Castellanos expuso la contradicción entre la supuesta equidad de género en la Constitución y las costumbres mexicanas retrógradas y retó a las mujeres a que se defendieran como seres humanos con derechos, ¿verdad? Pues realmente esto no resultó fácil, ni resulta todavía fácil, ni para Rosario, ni para sus antecesoras, y quizá tampoco para las mujeres de este siglo. Ella reconoce pues el largo camino recorrido por las mujeres que se atrevieron a comenzar una lucha por la igualdad y la libertad. Ella afirma en su propia obra: ya es asunto de dominio público, dice Rosario, el hecho de que la literatura no ha sido siempre un ejercicio fácil ni accesible para las mujeres. Las que nacimos en ese siglo encontramos mucho terreno desbrozado, mucho camino abierto, pero quienes nos precedieron tuvieron que alcanzar cierto grado de heroísmo para que su vocación se realizara en circunstancias adversas. Realmente parece que estuviera hablando también de sí misma, aunque ella lo dice que ya tenía la mujer muy desbrozado el camino, pero realmente sí hay que reconocer esta lucha que ella tuvo y todas las obras que nos dejó con respecto a esta reflexión sobre la mujer. Desde su tesis de licenciatura, ¿verdad?, sobre cultura femenina, ella comienza a disertar y reflexionar sobre lo que representa la mujer para la cultura, por ende, lógicamente, para la historia, aunque en específico para la historia de la filosofía de la cultura y de la literatura. Se trata en principio de una introspección y de una revisión crítica, incluso en parte de lo que ahí se señala, se percibe un tono irónico que hace precisamente que pudiera significar lo contrario de lo que está escrito. ¿Sí? Cuando uno lee ahí, dice uno, pero ¿por qué habla Rosario así de la mujer en esa tesis?
Hay que entender el contexto en el que ella estaba viviendo, hay que entender que la mayor parte de sus profesores eran hombres, hay que entender 1000 cosas por detrás de esa tesis, ¿verdad? Bueno, se trata, dice Cano, de una reflexión filosófica, ¿verdad? En torno a la marginalidad de las contribuciones literarias, artísticas y científicas de las mujeres en la cultura occidental. Es interesante lo que dice Cano, por ejemplo, dice que a lo largo de toda su vida Rosario utilizó la reflexión filosófica como herramienta básica para plantearse problemas y proponer explicaciones sobre la condición femenina. Los conocidos ensayos reunidos en el volumen Mujer que sabe latín y el importantísimo discurso La abnegación, una virtud loca, tienen un sustento filosófico producto de más de 2 décadas de reflexión seria y profunda, ¿verdad? Rivera Rodas, por su parte, él señala que nunca perdió contacto, esto es importante, fíjense, con su condición humana e histórica. ¿Cuál era esa? El ser mujer, mexicana y latinoamericana, ¿verdad? Castellanos articula y proyecta en una visión dolorosa del mundo la necesidad de lograr, dice Rivera, un entendimiento justo en una sociedad justa para la mujer. Él mismo dice también que para ello se debe renunciar a los dogmas y prejuicios tradicionales respecto a los que invita a reflexionar. Profundiza también, dice, en la necesidad de un cambio cultural que abra nuevos espacios para pensar el mundo, comprenderlo y expresarlo, ¿verdad? Bueno, existe incluso, ¿verdad? Sobre esta característica de lo que estamos hablando de Rosario, que sería lo inteligente que ella fue, ¿verdad? Eh, Existe incluso una antología que se llama Juegos de Inteligencia, que fue compilada por Amalia Bautista en 2011 y publicada en Sevilla en la editorial Renacimiento, en reconocimiento a la autora de la cual nos estamos refiriendo hoy, donde se reúnen sus poemas prácticamente de casi toda su vida. Bueno, según Raquel Lanceros, Castellanos tuvo una inteligencia tan incisiva y aguda, tan exuberante de sensibilidad, dice ella, y de clarividencia, que hizo de esta gran poeta una figura en permanente litigio con la realidad que la circundaba. Y Maricruz Ricalde dice que en sus ensayos, ¿verdad?, que escribió sobre todo en el último lustro de su vida, se revela pues una dimensión privada también como la social de la voz autorial, ¿verdad? Vemos que es una escritora, dice, que se narra, se interpreta y se ficcionaliza para dirigirse ante los lectores como un sujeto pensante, capaz de expresar sus ideas. Es una autoridad, dice ella, intelectual que argumenta en pie de igualdad con relación con sus coetáneos, ¿verdad? Y bueno, esto, ¿cómo se logró, verdad? Por el hecho de que Rosario fue una mujer muy crítica, crítica consigo misma y crítica también hacia la sociedad en que vivía, y que era una sociedad tan llena de contrastes en la época en que ella nació, ¿verdad? Porque recordemos que ella nació en la segunda década del siglo XX y que apenas cuando era una niña, quizás en los años, a principios de los años 30, ella ya empezó a percatarse de ese gran contraste que ella podía ver en la sociedad, ¿verdad? En un pueblo mestizo, pero a la vez también con esa cercanía tan grande que tenía de su nana, de los indígenas que trabajaban en sus ranchos. Dice, bueno, Juan Domingo Argüelles con relación a la crítica de lo que estamos hablando, cómo ejerció la crítica, dice, como la vocación complementaria del escritor para pensar en su tarea, para repensar su quehacer, para explicar a sí misma y a los demás el sentido del oficio, pero nunca confundió su sentimiento de identidad
con las demás mujeres con el talento literario digno de admirarse, lo mismo en un hombre que en una mujer. Ella pues fue sumamente crítica, ¿no? Fue su característica y quizá es una característica de todas las personas que son muy inteligentes, de verdad. La mejor Rosario Castellanos crítica, dice Eduardo Mejía, la temible, la destrozadora, es la que de su último libro, por fortuna hasta el momento, dice El Eterno Femenino, donde se burla de la mujer que se queja del machismo y lo perpetúa a conciencia, de la que pide piedad, de la que se enoja porque no le abren la portezuela, de la que pide a gritos el permiso para ser libre. ¿Por qué? Porque Rosario fue crítica incluso hasta con, no solamente con lo que veía en las amas de casa, que era lo que, o en las mujeres universitarias o en las mujeres profesionistas de su época, sino también en la mujer, diríamos, de la clase media, pero también las mujeres feministas. Ella fue incluso crítica hasta con el feminismo y sí se asumió como feminista, pero supo ser crítica, por eso, ¿verdad? Bueno, en realidad, como intelectual que era, y ha sido siempre muy complejo ser crítico en la sociedad latinoamericana, ¿verdad? En general, y esto pues no es una excepción en el país donde ella vivió, en México, ¿verdad? Y porque eran los hombres los que definían el concepto, reconocían a quienes poseían los atributos que les conferían al serlo o al ser reconocido como tales, como por ejemplo como intelectual, era muy complejo, ¿no? Bueno, Vieira dice que si nosotros revisamos la historia de la educación que se le imparte a las mujeres, ¿verdad? Cómo eran instruidas desde el hogar, no para desarrollar ideas, ¿verdad? Y vemos acá cómo esta cosa de las academias de los que eran los que se reunían para validarse, ¿verdad? Eran espacios donde las mujeres no, nos dice Vieira, las mujeres estaban desarticuladas, no tenían, no eran objetos de reconocimiento, ¿verdad? Bien, hay que recordar también que Rosario aprendió pues, de los mejores maestros que pudo tener ella en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y algunos de estos profesores habían pertenecido al Ateneo, y esta generación de mascarones, que es la generación de que se le llamó así por el edificio de mascarones, donde estaba la Facultad de Filosofía en el centro de la Ciudad de México, en aquella época, y esta generación de escritores que tuvo con ella maravilloso contacto, ¿verdad? También fue conformada fueron grandes intelectuales e inteligencias creadoras, igual que ella. Entre ellas estaba Jaime Sabines, Sergio Magaña, Emilio Carballido, Ernesto Cardenal, Otto Raúl González, Luisa Josefina Hernández, Carlos Illesca, Tito Monterroso y el grupo de las 8. He tenido la maravillosa fortuna de poder hablar sobre Rosario Castellanos con muchos de ellos todavía cuando vivían, con don Ernesto Cardenal, con Otto Raúl González, con Emilio Carballido y bueno, muchísimas veces con Dolores Castro, ¿verdad? Así que para mí ha sido una gran oportunidad haber contado con esos testimonios de esas conversaciones y también de algunas entrevistas que realicé, sobre todo con Dolores Castro. El grupo de los 8 que también, en el que también ella perteneció, y que ahí estaba también Dolores Castro y otros grandes intelectuales, también fueron inteligencias, como digo, creadoras. Sus lecturas fueron muchas y muy variadas,
más de las que ella y otros críticos señalan, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando leemos la obra de Rosario, sus ensayos, vemos ahí que muchas veces se dice, Rosario leía pues, a Gabriela Mistral, a tales y tales, pero no nos ponen 5 o 6, y realmente cuando uno hace la lista de todos los escritores que ella mencionó en sus ensayos, nos damos cuenta que lo mismo abordaba la literatura europea, la literatura de otros confines del mundo, ¿verdad? Como también la literatura mexicana, y no solamente se iba a lo que era clásico, sino también lo contemporáneo, e incluso llegó a hacer pequeños ensayos o reseñas de obras de autores muchísimo más jóvenes que ella, lo cual nos da idea de la apertura que ella tenía y de las lecturas que ella hizo, ¿verdad? Bueno, hay un texto que, bueno, que es un libro Los Convidados de Agosto, que menciona acá Margarita Tapia, cuando dice que los textos literarios que integran este volumen ilustran la actitud de las mujeres representadas en personajes femeninos abnegados, burlados, maltratados y más todavía engañados por sí mismos, ubicados en mundos sentimentales de relaciones de uso que Rosario pone bajo la lupa, irónica, estrategia retórica, dice, audaz para llevar a la reflexión. Bueno, Maribel Domínguez nos dice que debemos de acercarnos más a los ensayos, ¿verdad? Donde ella habla del hogar, donde ella también habla sobre política, donde se refiere a aquel México, ¿verdad? Que vivió tanta represión. En la medida en que nos acerquemos, vamos a entender este México de hoy día, dice, el de la represión, los desaparecidos, el feminicidio, la violencia de género. Sobre estos temas ella constantemente va a estar poniendo el dedo en la llaga, dice, pero en el aspecto del feminismo, Rosario Castellanos no era sectaria, dice. De hecho, si nosotros vemos su crítica, también está haciendo referencia a cómo las mujeres preservan la opresión femenina, como dijimos, cómo las mujeres educan a sus hijas para que obedezcan, para que sean sumisas, abnegadas, y cómo los hombres se les coloca en una posición de poder, ¿verdad? Dice Ivonne Canciño, que una investigadora de la UAM, que es una mujer cuyas ideas y brillante participación en la vida social, política y científica y literaria ha dejado huella, ¿verdad? Es una escritora fundamental en nuestra biblioteca, ¿verdad? Y como dijimos, abarca todos los géneros. Bueno, con relación a Rosario, ¿verdad? Esta preocupación que ella tenía por el devenir humano y sus relaciones asimétricas en una sociedad como la de Chiapas, dice Andrés Fábregas Puig. Ello quedó expresado en los libros Balún Canán, Ciudad Real, Oficio de Tinieblas, trilogía que dice él, que emparangona la que Gonzalo Torrento Ballester escribió para Galicia, es una reflexión aguda, densa, crítica acerca de la sociedad chiapaneca, ¿verdad? Bueno, y añado que Castellanos, ¿verdad? Esto que dice Andrea Reyes, perdón. La escritora más importante de México es Rosario Castellanos en el siglo XX. De acuerdo con el autor y el poeta, por ejemplo, José Emilio Pacheco, que fue que gracias a Rosario, las mujeres mexicanas reencontraron su voz, ¿verdad? Y después de los casi 300 años de relativo silencio que siguió la producción de Sor Juana Inés de la Cruz, la monja extraordinaria del siglo XVII, Pacheco escribió, dice Reyes, estas líneas en agosto del 74, después de enterarse de la muerte repentina y tan inesperada de la autora, ¿verdad? Manuel Carballo, en su libro Protagonistas de la Literatura Mexicana, nos dice también que Rosario Castellanos desterró el lugar común de la inferioridad de la mujer respecto al hombre. Su inteligencia, coherencia y aptitud estuvieron por encima de casi todos los miembros de su generación.
Parece una cosa como demasiado exagerada la afirmación que hace Carballo, pero cuando uno ve la obra de Rosario, la cantidad de escritos, la cantidad de ensayos, la cantidad de libros, la profundidad de su pensamiento y todo lo que ella nos compartió, vemos que realmente sí estuvo a la altura de su generación e incluso quizás más, como dice aquí Carballo. Por otro lado, Dolores Castro, su entrañable amiga, con la que compartió también amigos en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿verdad? Y amistades, estudios de literatura, viajes al extranjero, una amistad durante toda la vida con Lolita, ¿verdad? Dice en un artículo que se llama Otro modo de ser humano y libre, en el libro Palabra y Permanencia. Rosario, se sabe, poseía una clara inteligencia y un oscuro destino. Entre ambos tendió un puente de intuición y sensibilidad para ordenar su caos personal y el caos del mundo, puente que fue construyendo mediante la poesía y el trabajo constante de su espíritu, auxiliado por la expresión lúcida de su palabra, palabra empleada como bisturí, dice Castro, Dolores Castro, o como forceps, para desentrañar la realidad y para dar nacimiento a la libertad y a la esperanza, ¿verdad? Fue una intelectual muy segura de sí misma, ¿verdad? Ella era, pues, descendiente, dice Reyes, de una de las mejores mentes de su país natal. Compartió la inteligencia de Sor Juana, aprendió el rigor del oficio del escritor de Alfonso Reyes, a la que ella llegó a llamar Dios de nuestras lecturas, ¿verdad? Y sostenía, dice, en alta estima la herencia de los pueblos indígenas, como en su momento lo hizo el padre Ángel María Garibay. Concurrió en la lucha por la igualdad y la justicia con Lázaro Cárdenas y concordó con Daniel Cosío Villegas en la convicción de que los intelectuales debían y podían hacer algo por el México nuevo. En 73, poco después de la publicación de una colección de su obra poética, casi completa, Poesía no eres tú, Castellano se criticó como siempre por los defectos en sus poemas tempranos y señaló uno más reciente en el que se atrevía a hablar con uno de los seres más importantes de las letras hispanas. Ella mostró la confianza de una intelectual muy segura de sí misma. Dice también Andrea Reyes. Bueno, hay que recordar que Rosario comenzó dando clases en la Universidad Autónoma de Chiapas por una corta, muy corta temporada, pero antes de su trabajo en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, el Instituto Nacional Indigenista. La UNAM dio diversas cátedras, literatura, bueno, todo eso ya lo han mencionado, pero también fue profesora visitante en los Estados Unidos. Rosario se interesó por la obra de muchos escritores mexicanos, latinoamericanos, europeos, estadounidenses, como dijimos. Sus artículos abarcan más de 500 trabajos y estudió a Virginia Woolf y a Simone de Beauvoir. Algunos dicen que no estudió el feminismo, pero ella siempre estuvo interesada por el tema de la cultura femenina desde sus tesis, varios de sus libros, de sus novelas, de su misma poesía. Bueno, yo considero que sí, porque ella tuvo oportunidad de, de conocer a Simone de Beauvoir y de conocer su libro, sobre todo, de Simone de Beauvoir. Bueno, quiero comentar también que hay otras cosas aquí que a lo mejor voy a obviar porque ya son para ir un poco más hacia las conclusiones. Hay mucho que decir de Rosario, pero pues no es posible en un breve tiempo. Ya para concluir podemos decir que
La obra de Rosario representa el producto de una de las inteligencias más claras y vivas de nuestra cultura en el siglo XX mexicano y ocupa ya un lugar de primerísimo orden en la literatura hispanoamericana. Su legado literario nos invita a releerla, a reflexionar sobre estas temáticas tan dolorosamente actuales. Su escritura es parte de esta arca de la memoria que nos ha legado para no olvidar, para poder transformarnos en mejores seres humanos, ¿verdad? Eh, bien, bueno, vamos a también comentar que cuando ella habla, ¿verdad? Dice Melgar sobre su escritura en Balún Canán y Oficio de Tinieblas, se puede interpretar esto como un acto de memoria y releerlas hoy es recordar la historia de la opresión de mujeres e indígenas, adentrarse nuevamente en los límites del lenguaje, en los silencios de la angustia y el dolor. El efecto de la rememoración, dice él, sin embargo, no queda en el pasado. En este caso nos conduce de nuevo al presente, a un tiempo y lugar en que indígenas y mujeres siguen siendo otros, a los que se quisiera ver sin cara, sin voz, para poder negarlos, porque recordando a la poeta, la justicia aún está muy lejos de nosotros, dice este crítico. Bueno, recordemos pues que Rosario Castellano ironizó muchísimo sobre la situación de la mujer, criticó su pasividad y su poca iniciativa, ¿verdad? Pero siempre lo hizo con el afán de sacudir conciencias y provocar la controversia. No hay que olvidar, como señala esta escritora, ¿verdad? Ella dice que la mujer desarrollada, la cual ha podido lograr una independencia económica, un acceso a los centros de educación, a las representaciones populares en la política, una serie de derechos en la ley, sigue sometiéndose a las costumbres deterioradas, dice Rosario, y las morales injustas impuestas por la sociedad, especialmente cuando trata de vivir su propia vida. Bueno, ella supo abogar también para que los intelectuales pudieran vivir en sus obras, ¿verdad? Vivir de sus obras cuando se desempeñan adecuadamente, porque ella decía, hablaba incluso que a veces no basta las becas, ¿verdad? Porque las becas a veces pues es algo que en un momento dado se termina. Ella fue una intelectual que siempre tuvo en la mira también el destino de la humanidad. Ella misma señala que el intelectual, ¿verdad? En su libro que se llama La misión del intelectual, eh, dice que gracias a la lucidez de la mente de los intelectuales y al rigor de la disciplina, se apropia el intelectual de las conquistas del espíritu, asimila la tradición cultural y la convierte en sustancia propia. El intelectual no se conforma con recibir la herencia de sus antepasados, sino que la acrecienta con la creación de nuevas síntesis cognitivas, con la investigación de nuevos sectores de la realidad, con la interpretación, dice, desde nuevos puntos de vista de los problemas eternos del hombre. Recordemos también toda su vida periodística, esa continuidad y disciplina que tuvo, ¿verdad? Durante tantos años y cómo colaboró en un sinfín de revistas y bueno, especialmente en los suplementos culturales, en revistas como la revista América, ¿verdad? Por ejemplo, la revista Bellas Artes, la revista Mexicana de Literatura, la revista Icacha acá en Chiapas y la revista Siempre y algunos suplementos como el Gallo Ilustrado, el Diorama de la Cultura y pues sobre todo a partir de que entra Excelsior, esa continuidad, ¿verdad? De escribir de manera semanal fue increíble, ¿verdad? Abarcó, como vimos, muchos temas que no solamente
se referían a la literatura, sino a la cultura, la política, el arte, los problemas sociales, etcétera. Supo ser capaz de abarcar lo mismo autores europeos y de otros confines que incluso los más recientes escritores mexicanos. Bueno, sus primeras publicaciones las hizo en Chiapas y fue invitada a publicar en antologías desde los años 50. Por ahí yo tuve en mis manos una antología que me prestó alguna vez mi padre, pero desafortunadamente luego se perdió, publicada en Buenos Aires, donde ya aparecían en 1952, aparecía un poema de Rosario y un poema de Jaime Sabines, ¿verdad? Bueno, hay otros diapositivas que pues quizá ya no vamos a poder abordar por el tiempo, pero sí ella siempre pues fue crítica con relación a las creencias sobre la mujer soltera, la madre abnegada, la lesbiana, el ama de casa. Nos hace reflexionar sobre todos los prejuicios y estereotipos, ¿verdad? También aborda el tema de cómo la maternidad encadena a la mujer, ¿verdad? Tiene también partes de poemas y también de ensayos en donde habla sobre la soltera, ¿verdad? Yo les invito a leer la poesía de Rosario Castellanos y encontrar ahí de veras una cantidad de escritos tan interesantes en donde se desmitifica a la mujer, ¿verdad? Ella escribía, dice Guerrero, para que viéramos reflejadas nuestras posibilidades de vida, para que estuviéramos conscientes de que podíamos intentar otros caminos que no fueran la soltería ominosa, ni un matrimonio apresurado, ni una soledad mortal, ¿verdad? Ella dijo que la mujer ha sido más que un fenómeno de la naturaleza, más que un componente de la sociedad, más que una criatura humana, un mito, ¿verdad? Y dice Tapia que para explicarse el proceso anterior la colocó en situación semejante a las mujeres rebeldes y avanzadas, generalmente extranjeras, ¿verdad? Que durante las décadas 60 y 70 difundieron el juego que van desde las élites capitalistas, que se venía haciendo en detrimento de los sectores marginales. Y bueno, pues ya para concluir, podemos decir que Alaide Fopa nos invitó a recuperar a Rosario a través de la lectura de su obra o bien a releerla para meditarla, para descifrar bien su mensaje. No es poco, pero ella realmente sí nos seguirá faltando, dice Alaide, y estamos de acuerdo. Andrea Reyes, por su parte, ha señalado que Rosario Castellanos, como una de las mentes más lúcidas de las letras mexicanas en el siglo XX, dice Palapa. Rosario Castellanos no fue solamente una escritora sobresaliente, sino también una intelectual a la que no solamente hay que leer o releer para disfrutar su obra, sus giros estilísticos, sus cualidades narrativas o poéticas, hay que releerla para comprender sus palabras, para reflexionar sobre su pensamiento, para agradecer su lucidez, su inteligencia, su manera de acercarnos también al pensamiento de los grandes pensadores, filósofos y escritores clásicos y contemporáneos. Bien, pues hasta ahí sería mi participación con la conferencia, pero pues yo quería leer un poema que dediqué a Rosario Castellanos que se llama Retrato de Rosario. Si ustedes me lo permiten, tiene un epígrafe que dice: mi corazón no es mi corazón, es la casa del fuego. El epígrafe es de Rosario Castellanos. Y pues en esta foto que tengo acá, es una foto que durante muchos años yo he conservado, me la obsequió mi padre. Y esta foto pues pertenece pues al archivo de la familia Trejo Sirven. En ella vemos a Rosario Castellanos
es la única mujer ahí en el grupo, está después de un recital que dio acá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y aparecen allí a su lado dos escritores, Armando Duvalier, Eliseo Mellanes, y en cuclillas aparece el periodista Tito Gallegos, ¿verdad? Entonces, a raíz de esta foto, surgió este poema. Voy a leerlo. Apareces de pronto en un día soleado, de joven, en un día de silencios y amaneceres confinados. Tu foto en blanco y negro, un poco sepia, nos observa. Una foto que guardé en la gaveta muchos años, obsequio de mi padre, me sale últimamente en encuentros fortuitos, imprevistos a cada rato. En la imagen luces tranquila, con las manos enlazadas, con el cabello recogido, oculto tras una pañoleta, recién llegada, esperada por todos los que querían escuchar tu manera de ser música y significarte, de reconocerte como las ramas de los helechos, del largo corredor de la casona antigua. En la foto sonríes y miras fijamente al fotógrafo, quizá emocionada con la apacible lectura que acabas de tener curiosamente en Tuxtla. No estás en Comitán como algunos podrían suponer, estás aquí porque precisamente aquí reverdecía la poesía. En la foto no se percibe, pero acabas de leer algunos poemas. Delante de ti, en cuclillas, tu amigo Guillermo, un joven periodista de ojos tristes y grandes, quizás enamorado de ti, un hombre provinciano, un hombre apuesto, un hombre que quizá te hubiera admirado en silencio, sin interrumpirte y con admiración, mientras trabajaba sobre la máquina de escribir o la libreta de apuntes, de haberte dado la posibilidad de seguir mirándolo mientras te escuchaba leer esos poemas tan solemnes, tan poco juveniles minutos antes. Un hombre al que podías haberlo odiado algo para luego también poder amarlo un poco, de no haber roto la alianza de manos temblorosas, manos que se saludan y se poseen levemente, manos que se podrían haber fusionado, que podrían haber fusionado los hados. Está también Armando, el poeta de la costa chiapaneca, con sus ojos claros y su atuendo de los años 50, y el poeta y cronista Eliseo con su tímida presencia. Esos que serían más adelante tus colegas del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas. En la foto apareces en compañía de otros personajes, esos que siempre asisten a los eventos y se apuntan para la foto y que jamás pasaron a la historia, ni nadie recordó sus nombres. He de decirte, si tú quieres oírlo, que nosotros, en cambio, los que permanecemos porque nacimos muchos años después, no nos hemos olvidado de ti. No fue necesario que aprendieras a irte. Has estado aquí más que en ninguna parte. Tus poemas, tu manera de mirarte a ti misma y nombrar lo que nadie supo observar como tú. Tu modo de escribir en nuestro espacio, de abrir las puertas de tu pensamiento, tu manera de darnos morada en tu intelecto, tu manera sutil de rescatarnos del desastre, cuando sentimos también que nada ni nadie se acerca a la orilla de este páramo triste de la vida, cuando sentimos que nadie viene a rescatarnos de este océano salvaje de espejismos y palabras inútiles, de la tierra que pisamos torpemente, cuando nos duele la casa vacía, los hijos alejados, el marido en su mundo de hombres y de espejos, cuando nos duelen los muertos que se anticiparon, cuando las labores se tornan en lágrimas y cenizas, cuando nos duelen los árboles y los muros incendiados, cuando las soledades no pueden compartirse con nadie porque todos están muertos y el alarido solitario de la estepa del viento se acerca más y más en la noche desierta, cuando sabemos que ese otro cristal eres tú, que te vuelves tan viva como el silencio de los versos
como la ausencia floreciente de tu olvido. Gracias. Muchas gracias, un bello poema, doctora Marisa Trejo Sirven. Bueno, yo siempre preparo un pequeño texto para hacer cierre y pasar a las preguntas. Bueno, Rosario Castellanos hace una crítica del único modo que puede hacerlo, escribiendo. Y es a partir de ahí que se desarrolla como una poeta y una narradora impresionante. En su libro Declaración de Fe, parte desde una convicción en la cual hace una disertación para revelar que no existe en México una cultura femenina. Esto debido a que la mujer no está interesada en el pensamiento, dice irónicamente. En México, la protesta femenina no ha sido nunca declarada y franca. La actitud inicial es la de aceptar, sin discusión de ninguna índole, la situación de inferioridad. Castellanos, bueno, en el libro de Rosario Castellanos. El número de estudios que se han llevado a cabo en torno a sus textos confirman esa justa apreciación. Pero además de su espléndida obra literaria, Rosario Castellanos escribe en periódicos y revistas y es precisamente ahí que se encuentran diáfanos ejemplos de su feminismo. Ella registra con agudeza el retrato hecho inmediatamente del natural sentido, eso que el feminismo contemporáneo denomina la construcción del género. Es decir, como dice Llamas, esa acumulación de ideas sobre la cultura de lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres, que se encuentra en usos y costumbres. Lo analiza, razona y critica de manera objetiva y efectiva. En Rosario es posible visualizar cuantiosas e indiscutibles pruebas de su feminismo. Impresiona la contundencia con que se presenta y analiza el estado y desarrollo de las mujeres y las expresiones de eso que hoy calificamos como la disposición cultural de la feminidad. Tal sagacidad recorre toda su obra y, como bien apunta Margarita en el 79, es la materia misma de su vida. Justo es esa concepción de la realidad de las mujeres la que lleva a escribir sobre su propia conducta y la de sus análogas femeninas. De esta forma, bajo una actitud crítica, irónica o reveladora, Rosario nos muestra esa condición. El feminismo en Rosario Castellanos se expresa a lo largo de toda su obra. En su poesía y su narrativa subraya lo manifiesto en sus potentes artículos de crítica y política, escribe Elena Poniatowska. En el Eterno Femenino se reúnen un gran número de críticas que Rosario ya venía formalizando. Puede notarse claramente que su feminismo es más frontal en sus artículos periodísticos, como ya lo comentamos. En agosto de 1968 publica La mujer, ser inferior, donde describe la feminidad como una forma de violencia simbólica, donde se toma a la violencia simbólica como una violencia en donde las propias personas ejercen sobre ellas mismas. Según Bourdieu, es violencia amortiguada, insensible e insensible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento. En Rosario Castellanos existe una denuncia en la manera en que la cultura va haciendo que el hombre se convierta en victimario y la mujer en víctima. Habla de la rivalidad entre la madre y la hija, de la ausencia de solidaridad entre mujeres, de la individualidad irreductible del narcisismo femenino, además de sus apreciaciones concretas acerca de la forma en que tradicionalmente se asume la feminidad tradicional. Desde muy temprano, Rosario habla del feminismo, de las feministas, de la emancipación femenina e incluso se autonombra feminista.
Rosario escribe a manera antagónica y crítica, burlándose de la condición discriminativa de la mujer, interpretando un papel irónico para apelar a su identidad minimizada. Y escribe: ¿mujer de ideas? No, nunca he tenido una. Jamás repetí otras, por pudor o por fallas mnemotécnicas. Mujer de acción, tampoco. Basta mirar la talla de mis pies y mis manos. Mujer, pues, de palabra, no, de palabras no, pero sí de palabras, muchas, contradictorias, hay, insignificantes, sonido puro, vacuo, cernido de arabescos, juego de salón, chisme, espuma, olvido, pero si es necesaria una definición para el papel de identidad, apunte que soy mujer de buenas intenciones y que he pavimentado un camino directo y fácil al infierno. El pensamiento de Castellanos apunta en el tiempo histórico femenino a partir del agotamiento del patrón de identidad del mexicano, el cual se presenta en forma subjetiva con el concepto de modernidad, fundado a principios de los años 50 por la llamada generación del medio siglo. Sus distintivos principales fueron alrededor de la independencia y la soledad. Sus síntomas éticos, la transgresión ante la maternidad debido a la naturaleza cultural del género. En la compilación de ensayos, juicios sumarios y La mujer que sabe latín, existe un deslinde literario que es considerado bajo una perspectiva definida, la identidad femenina. La postulación de la maternidad como una situación límite del gozo liberal e ilimitado. Su prosa estuvo salpicada de una crítica irónica profunda y sentenciosa, con la cual defendía audazmente sus argumentos y convicciones que, aunque no cualquier lector pudiera celebrar, las más de las veces daban en el clavo. Son 3 las preocupaciones fundamentales que marcaron la vida y la obra de Rosario Castellanos: su vocación como escritora, la situación de la mujer y de los indígenas en México y en el mundo, y el sufrimiento del que el amor se despliega. Para darles una salida vital, la escritora convirtió esas preocupaciones en temáticas de disertación dentro de su literatura. Ella incursionó en todos los géneros literarios y puede exponerse que el conjunto de su obra sobrepasó con libertad y perfección el canon de la escritura de mujeres mexicanas en la primera mitad del siglo XX, pero donde ejerce su diatriba más aguda es en el recurso irónico de la crítica social feminista del ser como entre minimizado y minimizador. Hoy en día sorprende la vigencia y la radicalidad de su discurso, pero también abruma pensar que lo que ella puntualizó y denunció hace ya casi medio siglo permanece todavía en las formas de proceder y de pensar de millones de mexicanas. La lectura de La abnegación, una virtud loca de Reyes del año 2006, es una aleccionadora, pues con su tradicional lucidez, Rosario Castellanos rechaza el victimismo, reivindica la necesidad de finalizar con la autocomplacencia femenina y plantea una propuesta con respecto a las mujeres, en donde ellas se responsabilicen de sus vidas para dejar de ser dependientes. Bueno, hasta aquí voy a dejar porque es un trabajo también un poco extenso que tengo, pero para dar allá algunos breves minutos a los comentarios, a las preguntas que tenemos, que bueno, pues ahorita estaba leyendo que nos están viendo pues de muchísimas partes, de Dinamarca, de Estados Unidos. Bueno, a ver si voy comentando y cuando lleguemos a una pregunta la comentamos. Dice, bueno, Jorge Hernández que manda saludos. Mendoza Mar, saludos desde Chiapas.
René Sánchez, saludos. Isabel Torres, saludos desde California. Blanca Alicia Pech dice saludos desde Campeche. Bueno, muchos saludos. Dice Virginia Sánchez, gracias por la oportunidad de compartir en esta actividad tan especial. Gracias por las aportaciones que hacen. De ella nos ve desde Puerto Rico. Dice Pamela Fernández, ¿qué libros serían los que recomiendan para empezar a leer a esta gran escritora? Doctora, ¿qué libro nos recomienda? Pues yo, si les gusta la poesía, trataría de conseguir Poesía no eres tú, o alguna de las antologías, que hay muchísimas. Si ustedes ponen libros de Rosario Castellanos en el Google y ponen imágenes, ahí les van a salir todas las portadas de sus libros. Y si les gusta la poesía, y si les gusta la narrativa, yo les recomendaría que comiencen con Balún Canán. Es la historia de una niña y que vive en la ciudad de Comitán de Domínguez. Es un libro con ciertos rasgos autobiográficos, ¿verdad? Que se parece a la vida de Rosario, y algunas anécdotas que cuentan ahí. No voy a contar el libro porque se pierde el interés. El libro nos cautiva desde las primeras líneas. Y es de una belleza porque partes también, tiene como una prosa, tiene un fondo lírico muy hermoso, ¿verdad? Que al escribir Rosario, su narrativa, dejaba percibir cómo ella era pues una poeta, ¿no? Y por eso, desde que inicia el libro, tenemos esta sensación de estar leyendo a una poeta que escribe novelas, y novelas que nos enfrentan a lo que se vivía en aquel momento, y que todavía a veces seguimos viviendo, ¿verdad? Ella tuvo el valor y la gran visión de poder entender muchas cosas que apenas nosotros en la segunda década y casi tercera década que está iniciando del siglo XXI, nos estamos percatando de problemáticas, como dijimos, la violencia de la mujer, el patriarcado, tantos problemas que ella nos va mencionando, que por ejemplo, también la discriminación, de la cual se habla poco en México, pero que es una realidad, la discriminación racial hacia los indígenas. Ella no fue de las primeras que hace, pues, sin forzar, porque no era una cuestión forzada, ¿verdad? Era realmente una recreación de lo que estaba viendo ella en la realidad, pero es como si hiciera ella una denuncia de lo que sucedía, cómo trataban a los indígenas en Chiapas en ese momento, ¿verdad? Y cómo estas temáticas, el racismo, la discriminación, el machismo, pero también fue crítica, y como decimos, ella también decía, bueno, la denegación de la mujer, todos estos mitos, la maternidad, ¿verdad? Si yo no me caso, si soy soltera y todo eso, supo ver todo, porque por ejemplo hay un poema que se llama Kinsey Report, que es como un poema en el que va abordando, toma la voz de diferentes mujeres, ¿no? La solterona, e incluso, increíblemente, para la época, aborda también una realidad de dos lesbianas, ¿no? De una lesbiana. Y fue muy avanzada ella para su época, su visión. Es muy interesante. Yo esos dos libros, bueno, estos libros recomendaría que busquen
Lógicamente están sus obras completas en el Fondo de Cultura Económica, y también si a veces no tenemos mucho dinero para comprar un libro más grande, una novela, pues un pequeño libro de cuentos, o yo quiero decirles que también hay muchos libros o pequeñas narraciones que sí las encontramos en internet. Por ejemplo, yo a veces he encontrado en PDF algunas narraciones, hay muchos poemas, en internet encontramos mucho. Lo que pasa que a veces hay que saber el internet un poquito cómo buscar, ¿verdad? Si ponemos y agregamos, por ejemplo, la palabra PDF, posiblemente nos salga un libro. Y entonces si ponemos, por ejemplo, sobre cultura femenina, a lo mejor nos sale la tesis de Rosario Castellanos en PDF. Yo lo he bajado del internet, ahí no sé quién la subió, pero está libre. Entonces, pues uno puede en un momento dado recuperar también mucho de esto sin tener que gastar tanto, ¿verdad? Pero si se tiene la oportunidad, pues qué maravilla de poder adquirir la mayor parte de sus libros. Muchas gracias, doctora. Bueno, Laura Piña dice, excelente información sobre Rosario Castellanos, gracias por compartirnos. Mónica Cepeda, un gran abrazo, querida Marisa. Trejo, es un placer poder escucharte. Gracias. Caroline Pacheco, mi apoyo incondicional al incansable trabajo literario de la mujer. Saludos desde Cusco, Perú. Lucrecia Colum, gracias por excelente ponencia. Bueno, Chris Bach, Elsie Cisneros, Monserrat Jacinto, Susana Ortega, y bueno, Cecis, a Gabriel Ciernes dice, felicitaciones a las expositoras por el reconocimiento sobre la obra de Rosario Castellanos y por el poema a la maestra, la doctora Marisa Trejo. Gabriel Ciernes es compañero del taller de creación literaria en la Capilla Alfonsina, que coordino. También es poeta, ya lo invitaremos allá. De Relaciones Internacionales, también fue mi compañero. Muy bien, sí, es verdad que ustedes son amigos. Muy bien, bueno, nos pregunta Susana Ortega, ya para concluir, bueno, si existe algún registro, algún video de Rosario Castellanos. En YouTube yo nada más he visto uno muy pequeñito que ya está cenando y pide algo, y es un momento, pero hay videos de las conferencias que dio Rosario Castellanos en la UNAM. Pero la quitaron, no sé por qué. Ignoro, pero yo sí la vi. Incluso tengo el enlace porque lo guardé el enlace porque pues, no podía descargar el video, pero ahí le preguntaban sobre el feminismo. Ese lo quitaron. Ignoro la razón, ¿verdad? ¿Por qué lo hayan quitado? Espero que no sea por estar en contra de las feministas. No estaba criticando. No, quién sabe. No sabemos, pero sí, no sabemos. No sabemos, pero ¿quién era sobre todo el propietario de ese video? ¿Verdad? Si sea, a lo mejor puede ser un diario también, un medio de comunicación, y decidieron sacarlo del aire, pero sí, yo todavía alcancé a transcribir parte de lo que dice en la entrevista ella, y sobre el feminismo. Y como dice ella que el feminismo también va a tener que ser una revolución y no solamente una reforma. Y lo comenta ella así, y dice que va a necesitar muchísimo, o sea, como dando a entender que hasta lo que hemos hecho no basta, que se requiere una revolución, decía. Era muy innovador, quizá por eso lo quitaron. Y la vigencia que tiene todavía esas palabras, ¿no? Pues claro que seguimos haciendo una revolución feminista, imagínense. Exacto. Habrá que preguntarle a Pavel Granados ahí en la fonoteca qué tienen sobre Rosario Castellanos. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias a la doctora Marisa Trejo. Al Museo de la Mujer, a Beatriz, a la UNAM, por supuesto, mi casa de estudios que tanto amo. Pues dice, el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora Marisa Trejo por la impartición del tema Rosario Castellanos,
en el ciclo de conferencias La Poética de la Inteligencia, 3 de septiembre del 2021. Muchísimas gracias por acompañarnos en Poéticas de la Inteligencia y pues nos vemos el próximo mes. Hasta luego.